y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. Si hay algo evidente en todo el mundo como resultado de esta pandemia, es que ésta ha producido un cambio en el comportamiento de todo ser humano. Nos hemos vuelto más aprensivos al contacto con otras personas, más temerosos de ir a lugares a los que íbamos antes con total confianza, y más reacios a salir de casa, a no ser que sea para hacer ejercicio físico, para pasear al perro o para hacer la compra, y siempre con el menor riesgo posible. Pero ese distanciamiento social tan necesario para preservar nuestra salud física ha empezado a afectar a nuestra salud mental, a nuestra estabilidad emocional. Me explico. Al pasar más tiempo a solas, hemos empezado a valorar cómo era nuestra vida y cómo será la vida del mañana. Nos hemos encontrado, de alguna forma, con nosotros mismos. Esta pandemia es como detenerse en un paso de ferrocarril y esperar a que pase el tren. Pero de este tren ya han pasado más de 150 vagones, si contamos días por vagones, y parece que todavía no vemos el final del tren. Cuando uno está en el paso de ferrocarril esperando a que pase el tren, uno siente como que se pasa el tiempo y que nuestro viaje, que nuestra vida, se ha detenido. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar acerca de cómo era y de cómo es nuestra vida, pero también nos ha revelado que quizás existe un vacío interior que tratábamos de llenar con cosas y actividades que ahora no podemos comprar ni llevar a cabo. Ese vacío en nuestro interior que ahora estamos descubriendo solo puede ser llenado con lo espiritual. Somos seres creados por Dios que necesitamos esa estabilidad emocional, esa salud mental que lo espiritual nos ofrece. Cuando no tenemos conexión con Dios, cuando lo espiritual no forma parte de nuestra vida, sentimos ese vacío interior que nada ni nadie más puede llenar, por mucho que nos empeñemos en llenarlo con cosas materiales o con todo tipo de adicciones, tratando así de evadirnos de esta realidad que no nos gusta. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida ese vacío interior. Es un sentimiento subjetivo de que te falta algo. Para los cristianos es el sentimiento de que Dios está distante, que está alejado, que está ausente de nuestra vida. Nos sentimos solos y, lo que es peor, sin fuerzas ni ganas para acercarnos a Dios. Y andamos de justificación en justificación buscando una respuesta para esa sensación de olvido, esa sensación de vacío interior, esa sensación de vacío espiritual. Durante ese tiempo de vacío espiritual, las oraciones que antes elevaban nuestro ánimo parecen vacías. Los himnos que infundían aliento alabando a nuestro Dios se cantan sin energía. Los sermones nos parecen de lo más insípidos y la Biblia, que tantas veces reconfortó nuestro corazón, parece no tener poder sobre nuestra vida diaria. Sentimos un tremendo vacío interior, una ausencia permanente y palpable de Dios en nuestra vida, que nos quita las ganas de hacer nada y nos hace sentir que la vida, así como la estamos viviendo, no parece tener mucho sentido. Pero afortunadamente para nosotros no somos los únicos que experimentamos esta sensación. Aún aquellos llamados héroes en la Biblia experimentaron momentos cuando las nubes de oscuridad descendieron sobre sus vidas, momentos en los que Dios parecía que estaba oculto y que se había desentendido de ellos. En cierta ocasión, Moisés exclamó a Dios: «Si así me vas a tratar, te ruego que me des muerte». De manera similar, Elías se encontró tan desanimado y frustrado que oró: «Basta ya, oh Dios, quítame la vida». Y también el salmista se lamentó: «Oh Dios, ¿por qué nos ha desechado para siempre? ¿Porque tu enojo ha de humear contra las ovejas de tu prado?». Llegados a este punto, quisiera recordar que por mucho que a uno le parezca real lo que está sintiendo, no necesariamente tiene que estar reflejando la realidad de lo que está pasando. Si sientes que tu vida no tiene mucho sentido tal y como la estás viviendo hoy, si sientes que Dios se fue de vacaciones y no sabes cómo iniciar la conversación, si sientes que tu corazón se ha endurecido y crees que es imposible llenar ese vacío interior que sientes, permíteme darte algunos consejos, algunos pasos sencillos y significativos que puedes dar para que ese vacío interior, ese vacío espiritual, desaparezca. El primer paso es desprenderse de la vieja piel. Debemos estar dispuestos a despojarnos de la vida que hemos planeado para tener la vida que nos está esperando.
La piel vieja tiene que desecharse antes de que pueda crecer la nueva. Un tiempo de vacío interior en nuestra vida puede ser la señal de que hemos llegado al fin de una etapa en ella. Hay que ser suficientemente flexibles mentalmente como para dar vuelta a una nueva página e iniciar el siguiente capítulo de nuestra vida. ¿Cuántos capítulos tiene nuestra vida? ¿Cuándo pensamos pasar página a una época de vacío espiritual? ¿Cuándo pensamos que vamos a poder dedicar tiempo a ese nacer de nuevo que Jesús le propuso a Nicodemo? Tenemos que dejar atrás la vieja piel. Dejémonos transformar por lo espiritual, pero no mañana, sino hoy. Pidámoslo a Dios. Dejemos de aferrarnos a la vieja piel, aquella que debemos cambiar, aquella que no nos aporta nada más, aquella que ya debemos dejar atrás. Debemos nacer de nuevo, y cuanto antes, mejor. El primer paso, por tanto, para empezar a llenar ese vacío interior es desprendiéndonos de la vieja piel. El segundo paso es ver lo bueno y esperar lo mejor. Nuestra mente es una herramienta poderosa. No la desperdiciemos cavilando sobre lo que no tenemos y podríamos tener, lo que no estamos experimentando o lo que no recibimos todavía. Esa clase de pensamientos negativos solo conseguirán dejarnos más desanimados, más deprimidos y, con toda seguridad, más insatisfechos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, les recomienda algo muy importante en relación al poder de nuestra mente. Les dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un enfoque mucho más saludable. Es ver lo bueno en todo. Es buscar siempre lo bueno en los demás como cosa que imitar y esperar lo mejor de los demás y de nosotros mismos, no por nuestros propios méritos, sino gracias a lo que Dios puede y podrá hacer en nosotros. Apliquemos a nuestra vida la promesa que Dios expresó a través del profeta Jeremías en el capítulo 29 y versículo 11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Le has preguntado alguna vez a Dios qué planes tiene para ti y para tu vida? Según nos afirma el profeta Jeremías, Dios tiene planes de paz y no de mal. Él nos ofrece un futuro y una esperanza. ¿Estás dispuesto a seguir sus planes en esta nueva normalidad o prefieres seguir con los tuyos de antes? Cuando confiamos en Dios, cada día esperamos algo mejor. Nuestra vida puede y debe ser mejor. Reclamemos a Dios las más de 3000 promesas que encontramos en la Biblia y que Él promete para cada ser humano. El segundo paso, por tanto, para llenar ese vacío interior es ver siempre lo bueno en los demás y esperar lo mejor de cada día. El tercer paso es elegir siempre la fe antes que la comprensión. En ocasiones sentimos ese vacío interior cuando parece que nuestra oración urgente no ha sido escuchada. Si ese es el caso, elijamos siempre ejercer fe antes que comprender. Caramba, ¿qué cosas nos pide el pastor? Como si eso fuera fácil. Pues evidentemente no es fácil. Es hasta incongruente. Pero cuando somos capaces de simplemente confiar, aun y sin comprender lo que nos está ocurriendo ni el por qué, Dios responde de una manera tan íntima, tan personal y tan clara, que aquella razón a la que tanto nos aferrábamos pasa a no tener sentido una vez conocemos la contundencia de la respuesta divina. Cuando la vida nos presenta situaciones que no podemos comprender, tenemos una de estas dos opciones. Podemos sumergirnos en la miseria, hundirnos en un pozo sin fondo y tratar de alejarnos de Dios, o podemos decirle: te necesito a ti y tu presencia en mi vida más de lo que necesito comprender lo que ocurre. Te elijo a ti para ser mi conductor. Confío en que tú me darás una comprensión de lo que sucede y una respuesta a todos mis porqués, pero solo si decides hacerlo y cuando decidas hacerlo. ¿Habéis hablado alguna vez de esta manera con Dios? Cuando hablamos con Dios como se le habla a un amigo, la conversación se hace mucho más interesante. Pedro no entendía por qué Jesús le mandaba echar las redes cuando era evidente que lo que Jesús pretendía hacer no tenía sentido alguno. Pero Pedro le dijo a Jesús: en tu palabra echaré la red. El tercer paso, por tanto, para llenar ese vacío interior es, tal y como hizo Pedro, elegir la fe
antes que la comprensión, elegir bien y escoger lo mejor. El cuarto paso es nombrar las promesas de Dios y reclamarlas. A pesar de cómo nos sintamos, equilibremos los sentimientos y pensamientos negativos con la realidad de que Dios nos ama mucho más de lo que podamos llegar a comprender. Recordémonos a nosotros mismos que somos amados profunda, permanente y abundantemente por el Dios que nos creó. Otras verdades bíblicas pueden ser discutidas, pero esta, que somos amados profunda, permanente y abundantemente por Dios, no acepta discusión alguna. Reclamemos para nosotros las muchas declaraciones de la Biblia que expresan esa verdad particular, como es la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 1. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. El profeta Isaías afirma en el capítulo 43 y versículo 4, que Dios nos dice personalmente: a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Cuando reclamamos las promesas que Dios nos presenta en la Biblia, dejamos de mirar el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos para descubrir el inmenso valor que tenemos a los ojos de nuestro Dios. Así, nuestro vacío interior empieza a llenarse de su amor, ese que excede todo entendimiento. El quinto paso es permitir que nuestros talentos ayuden a los demás a sentirse mejor. Durante ese tiempo en el que se siente ese vacío de interior, es difícil saber qué hacer y qué dirección tomar. Permitamos entonces que los talentos que Dios nos ha dado nos provean un indicio. Si tenemos una bonita voz, usémosla para cantar y hacer felices o compartir paz con los que nos escuchen. Dice el refranero español que el que canta, su mal espanta. Es por tanto un beneficio tanto para el que escucha como para el que canta. Si tenemos el don de la enseñanza, demos por sentado que Dios desea que seamos útiles a los demás, enseñándoles aquello que nosotros hemos aprendido. No es necesario tener muchos talentos. Aunque solo tengamos un talento, si lo utilizamos para ayudar a los demás a ser felices o a mejorar como personas, se convertirá en un verdadero don que no solo beneficiará a los demás, sino que también nos beneficiará a nosotros mismos. La mejor manera de huir de ese vacío interior, de ese vacío espiritual, es aportar lo que nosotros con la ayuda de Dios somos capaces de dar. Cuando sintamos ese vacío interior, seamos sinceros con Dios y digámosle: Señor, tú me conoces tanto o más que yo me conozco a mí mismo. Sabes que no estoy en mi mejor momento y que no me atrevo incluso a hablarte, sabiendo que no he hecho siempre lo correcto. No obstante, deseo que, si es tu voluntad, este talento que tú me has dado sea utilizado por ti para bien de los que están a mi lado, y que así pueda llenar ese vacío interior que siento. ¿Creéis que Dios no lo va a lograr? Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Dios no ha puesto el talento en nuestra vida porque sí. Tenía un propósito al hacerlo, y lo descubriremos con su ayuda. El sexto paso es usar dos palabras para ayudar a los demás. Y esas dos palabras son: te perdono. Estas son las palabras más poderosas que una persona puede expresar. Preguntémonos si nuestro sentimiento de vacío interior o de vacío espiritual está relacionado con sentimientos de ira, de resentimiento o de hostilidad hacia alguien que nos ha herido en el pasado. Si ese es el caso, consideremos decirle: te perdono. Aunque os parezca mentira, los primeros beneficiados de ello somos nosotros. Nos es necesario saber perdonar y seguir adelante. El sentimiento de odio, de rabia o de venganza nunca nos hará sentirnos bien. Tan solo cuando perdonamos es cuando nos liberamos del peso del pasado. Además, si deseamos llenar ese vacío interior tal y como llenamos un cubo de agua fresca en la fuente, necesitaremos también decirle a Dios: perdóname. Esta palabra también es enorme, es genial, abre nuestra vida a la esperanza como el que abre una cámara frigorífica y siente el frescor en la cara. Sentimos la respuesta de Dios que nos dice: no te preocupes, te perdono. Estas son las dos palabras que tanto necesitamos en nuestra vida. Así se llena el vacío interior, pidiendo perdón y siendo perdonados. Ya no hay resentimiento, ya no hay amargura por errores cometidos en el pasado. Tan solo se experimenta una paz que llena ese vacío interior, ese vacío espiritual. El séptimo paso es convertirse en aquel que me ayudó cuando las cosas iban mal en mi vida. Nada expresa mejor
la nueva naturaleza adquirida del ser humano, nada expresa mejor la realidad de haber nacido de nuevo como extender nuestra mano y ayudar a otra persona. El egoísmo queda atrás. Este es el nuevo yo. Seamos la persona que se pone al lado de la justicia cuando se comete una acción totalmente injusta, no importa contra quién. Cuando otros son cobardes, seamos quienes responden con valor y convicción, siguiendo lo que sabiamente nos dicta nuestra conciencia. Donde hay crueldad e injusticia, no dejemos de suavizar esos golpes con bondad, comprensión y empatía. Levantemos nuestra voz para defender a los indefensos y así nuestro vacío interior empezará a desaparecer. Cuando Pablo escribió su carta a los cristianos que vivían en Filipos, y por supuesto a nosotros mismos, en el capítulo 2 y versículo 4, nos recomendó que hagamos lo correcto, no mirando cada uno únicamente por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al volcar nuestra vida al servicio de los demás, no solo ayudaremos a otros, sino que nos sentiremos mejor respecto a la realidad de nuestra vida, a su sentido y a su propósito último. Habremos llenado ese vacío interior con recuerdos de sincera gratitud. El octavo paso es poner mis prioridades en orden. Hay personas que tienen trabajos con salarios muy altos, pero no se sienten realizadas. Están frustradas de la vida y aburridas de un trabajo que tan solo les da dinero, pero que no es capaz de llenar ese vacío interior. Aceptaron ese trabajo o buscaron ese trabajo tan solo por el salario, y olvidaron que pasamos muchas horas en nuestro trabajo como para que sea algo que no nos gusta hacer. Tomemos tiempo para efectuar una evaluación sobre nuestro trabajo. Preguntémonos, ¿estoy trabajando en lo que me gusta hacer? ¿Cómo puedo usar lo que me gusta hacer para ganarme la vida y, en la medida de lo posible, ser de ayuda para el mundo que me rodea? Ya sea que estemos trabajando en algo que no nos gusta hacer o que estemos buscando un nuevo trabajo, sentémonos unos instantes y hagamos una lista de nuestras prioridades y de lo que realmente queremos en nuestra vida. Si creemos que Dios conoce mejor que nosotros lo que nos conviene y necesitamos, pongamos nuestra decisión en sus manos y pidámosle que nos oriente para escoger aquel trabajo que va a llenar nuestro vacío interior. Jesús, hablando sobre el afán de esta vida y la ansiedad, recomendó un orden de prioridades que nunca falla. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. El texto está muy claro en la Biblia. La pregunta es, ¿está claro en nuestra vida diaria también? Cuando ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras prioridades, ese vacío interior, ese vacío espiritual será llenado por Dios, dándonos mucho más de lo que deseamos o esperamos. El noveno paso es dejar de ser el centro de nuestra atención. En los momentos en los que solo pensamos en nosotros mismos y en reclamar de Dios sus promesas para nosotros, aunque podamos estar pasando por horas desafiantemente oscuras, oremos por los demás. Apartémonos del centro de nuestras oraciones y oremos por todos aquellos con quienes nos relacionamos, y para que ellos experimenten las promesas divinas de paz, sabiduría, amor, gozo, salud y prosperidad espiritual. Privadamente, en silencio, a solas con nuestro Dios como aquel alfarero y la arcilla, oremos a Dios pidiendo que bendiga a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro empleador o a nuestros empleados, y a una gente desconocida que se ha cruzado con nosotros en la calle o que estaba junto a nosotros en el viaje de vuelta a casa. Cuando oramos pidiendo el bienestar de los demás y nos olvidamos por unos instantes de nuestro propio bienestar, la sensación de vacío interior se desvanece porque hemos añadido un nuevo propósito a nuestra vida: orar por los demás, ser de utilidad para otros. Finalmente, el décimo paso es tener un oído atento para escuchar a nuestro Dios. Cuando terminemos de orar a Dios, permanezcamos callados y silenciosos en su presencia, porque Dios hablará a nuestro corazón. Mantengamos un oído atento para escuchar. Dios es amigo del silencio. Es en la soledad y en el silencio que se determina más claramente la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no estás a solas, en silencio, escuchando lo que Dios está tratando de decirte por tanto tiempo? No importa cómo nos sintamos, continuemos confiando en Dios en busca de orientación y dirección, perseverancia y fortaleza.
Cuando deseemos sinceramente que Dios nos manifieste de alguna manera su voluntad para nuestra vida, Él lo hará, y eso nos permitirá una relación personal con Él que llenará nuestro vacío interior, ese vacío espiritual. ¿Por qué no hablarle a Dios de esta manera? No tengo ni idea de hacia dónde estoy yendo. No veo claramente el camino delante de mí, pero ayúdame a confiar en ti. Enséñame cuál es tu propósito para mi vida. Aunque pueda parecerme que estoy perdido, ayúdame a entender que tú siempre estarás conmigo. Con toda seguridad, la respuesta de Dios será algo más o menos así. Si deseas llenar ese vacío interior, si deseas dejar atrás esa insatisfacción que parece permanente, si deseas descubrir ese nuevo capítulo en tu vida que yo te propongo, empieza hoy desprendiéndote de tu vieja piel. Deseo que vivas de otra manera. No tanto la vida que tú quieres, sino la que yo deseo para ti. Si pudieras ver el resultado de esa nueva piel, desearías desprenderte hoy mismo de esa vieja piel, de esa antigua manera de vivir. Mira, debes mirar siempre lo bueno que puedo hacer contigo. Espera lo mejor porque yo soy tu Dios, el único que te puede liberar de la tiranía de esa tendencia a hacer el mal, para ofrecerte una forma de vivir diferente y una vida eterna. ¿Qué más deseas? Confía en mí, si quieres. Antes de preguntarte por qué ocurren las cosas, antes de preguntarme por qué, confía en mí. ¿Acaso voy a dejarte en la oscuridad de la incomprensión? Confía. No perderás nada confiando en mí. No te dejaré. ¿No ves cómo cuido de los pájaros? ¿Cómo no voy a cuidar de ti? A su tiempo comprenderás lo que ahora crees por fe. Te di talentos para usarlos como buenamente quieras, pero qué bueno sería si los pudieras usar al servicio de los demás. Así se convertirían en dones y tú en un instrumento en mis manos para mostrar mi carácter a todos los que están a tu alrededor. ¿Quieres? Ora por aquellos que te rodean. Reclama bendiciones para todo aquel que se acerca a tu corazón. Tú serás el primer beneficiado. Pon tus prioridades en orden. Esta vida es breve comparada con la vida eterna que yo te ofrezco. Deja de ser el centro de tu universo y escúchame hoy. He tratado de hablarte muchas veces en tus momentos de silencio y cuando tus preocupaciones te tenían desvelado. Aunque no lo entiendas muy bien, recuerda que te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Ten por seguro que nunca te abandonaré, nunca, nunca te abandonaré. ¿Cuántos estamos dispuestos a poner en práctica estos pasos para poder llenar ese vacío interior, ese vacío espiritual que sentimos? La pelota está ahora en nuestro tejado. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.